Perfilamiento de nacidos vivos. Vamos a ver en este video tutorial cómo se produce la información a partir de la tabla de nacidos vivos. Nos han entregado una tabla con el registro de 4.520 nacimientos de nacidos vivos, que son los datos que se toman de todos los bebés que nacen. En este caso, de un hospital, aquí tenemos la información de 3 años. Primero vamos a pedirle a Excel insertar tabla para que Excel nos convierta todo esto en una tabla. Y vamos a mirar qué datos, qué información es la que vamos a sacar. La tabla por sí misma no nos entrega mayor información, más allá de solamente los datos. Sabemos nosotros datos del hospital, del bebé, qué sexo, peso, talla, en qué fecha nació, la hora, tiempo de gestación, consultas prenatales. La tabla tiene muchos datos, pero las tablas por sí solas no nos dan información. La información hay que construirla. Entonces de eso se trata este ejercicio. Cómo utilizar las diferentes herramientas que ofrece Excel para poder producir datos a partir de esas tablas de datos, para poder producir información. Estos son la información que vamos a pedir. Voy a hacer el acercamiento. Hay varios casos en que nos piden total de partos, promedio, total. Aquí hay unos promedios, promedio máximo mínimo, total. Bueno, cuando se trata de calcular totales, nosotros podemos en tablas dinámicas pedirle a Excel que cuente una columna que tiene texto, por ejemplo, departamento, municipio, área de nacimiento, sitio de nacimiento, cualquier dato tipo texto, y que estemos seguros que ese dato se presenta en todas las filas. Es una forma de contar. Activemos la tabla dinámica. En la cinta insertar pedimos tabla dinámica y le decimos aceptar. Excel nos está produciendo la tabla dinámica. Cuando se trata de producir información, cuando se trata de investigar, de hacer un perfilamiento de esos datos, voy a hacerle aquí un poco de alejamiento. Es importante obtener no solamente los datos, sino poderlos graficar. Los gráficos para nosotros son muy importantes. Y entonces vamos a ver aquí. Veamos las preguntas que nos piden. Las primeras preguntas. Total de partos por año y sexo. Yo le he agregado multiplicidad del embarazo. O sea, queremos saber cuántos partos ocurrieron en el año. Vamos a pedir, en la cinta analizar, vamos a pedir gráfico dinámico. Aquí tenemos nuestro gráfico dinámico, aceptar. Dije hace un momento que cuando queríamos contar debemos llevar al área de valores un dato tipo texto, con el cual Excel lo único que puede hacer es contar. Entonces aquí Excel nos ha dicho, pues tengo 4.520 partos, o sea 4.520 registros. Queremos saber por año cuántos nacimientos hay, entonces vamos a llevar año, por ejemplo aquí al área de ejes. Cuando lo llevamos al área de ejes se aparece en la primera columna, en A. Nos dicen han ocurrido tantos partos cada año. Nosotros queremos por sexo, y por sexo cuántos partos han ocurrido por sexo. Aquí en estos 4.520 que muestra la tabla y que está mostrando el gráfico, tenemos el total tanto de embarazo simple como en embarazo doble. Nosotros podríamos la multiplicidad del parto bajarla al área de filtros para tener 2 escenarios. El filtro se puede ver en el gráfico o se puede ver en la tabla. Voy a decirle, muéstrame la cantidad de partos en embarazos dobles. La tabla nos dice entonces que tenemos un total de 111 embarazos dobles. Esta tabla y este gráfico lo podemos llevar nosotros
allá a nuestro informe de Word. Es una información importante. Cuántos niños y cuántas niñas. Notemos que aquí el comportamiento es diferente en embarazos dobles a embarazos simples. En embarazos simples siempre han nacido más niños que niñas, pero en embarazos dobles, por lo menos en un año, en el año 2014 nacieron más niñas que niños en embarazos dobles. En el año 2014 se recibieron 44 bebés producto de embarazos dobles, en tanto que en embarazos simples aquí tenemos la cantidad de bebés. Igual esos dos informes los podemos llevar allá a Word. Luego nos piden total de partos por tipo de parto y año. ¿Cuántos partos por tipo de parto? Entonces, y por año. Entonces vamos a quitar sexo y vamos a colocar tipo de parto. Entonces, ¿cuántas cesáreas y cuántos partos? Pero igual sería bueno dejar en el área de filtro la multiplicidad del embarazo. Entonces, cuando el embarazo es simple, la mayor cantidad de partos ocurren por parto espontáneo o expulsivo o vaginal. Cuando el embarazo es doble, la mayor parte de partos ocurren por cesárea. Es un comportamiento completamente diferente. Por eso vale la pena en nuestro análisis, en el documento que hacemos en Word del perfilamiento de nacidos vivos, pues cuando se trate de analizar cantidad de partos que ocurren cada año, pues analizar nosotros no solamente en embarazo simple, sino en embarazo doble. Otra pregunta, aquí tenemos cantidad de partos por tipo de parto en embarazo simple o en embarazo doble. En embarazo simple, la mayor cantidad de partos por parto expulsivo o vaginal, en tanto que en embarazo doble por cesárea, lo acabamos de ver hace un momento. Voy a subir año de nacimiento, voy a dejar multiplicidad del embarazo y seguimos contando. ¿Por qué aparece 111? Porque tenemos el filtro de parto simple, o de embarazo simple o de embarazo doble. Queremos también obtener la información cuántos partos por tiempo de gestación. Entonces aquí salta a la vista, es claro que en embarazo simple la mayor parte de los partos ocurren entre la semana 37 hasta la semana 40. ¿Cómo obtuvimos esta información? Solamente bajando tiempo de gestación y diciéndole que cuente el departamento. Ahora, en embarazos dobles vamos a ver cuándo ocurren esos partos. En embarazos dobles cambia ya ese perfilamiento. La mayoría de partos ocurren a partir de la semana 34 a la 37. De la 34 a la 37 están la mayoría de partos en embarazo doble. Toda esa información que estamos produciendo está en la tabla, pero no se ve. O sea, cuando vemos la tabla, nada de eso salta a la vista. Es cuando hacemos análisis que construimos información. Hemos pedido ya, total de partos por año y sexo, total de partos por tipo de parto, por tiempo de gestación y multiplicidad del embarazo. Promedio, ahorita hablaremos de promedio, máximo, mínimo. Total de partos por grupo sanguíneo. Promedio. Total de partos por tiempo de gestación. Pero pues ese ya lo tenemos. Solamente que nos piden en niños prematuros. Niños de antes de la semana 32. Entonces, como ya lo tenemos aquí, y nos piden antes de la semana 32, en el gráfico donde dice tiempo de gestación, le decimos a Excel que no nos muestre todo, sino menos de 32. Bueno, vamos a pedirle aquí filtros de menos de la 32, entonces le vamos a quitar de la 33 en adelante. 37, 38 son poquitos, entonces quitémosle los chulitos. Entonces de la 43 le quitamos, de la 43 queda solamente de menos de la 32. Esta es en embarazo doble,
cantidad de partos en embarazos dobles antes de la semana 32 de gestación y en embarazo simple. Cantidad de partos en embarazo simple antes de la semana 32. A esa pregunta pues hay que responderlo de la misma manera, porque aquí nos dice prematuros antes de la semana 32, pero nosotros estamos mostrando no solamente todos, sino por aparte los de embarazo simple y los de embarazo doble. Promedio máximo total de partos por multiplicidad de parto del embarazo. O sea, cuántos partos simples, cuántos dobles, ya lo vimos. Total de partos dobles por semanas de gestación, también ya lo vimos. Cuántos partos por semanas de gestación. En esos totales que nos piden solamente estaría pendiente. Ya no necesitamos un filtro para multiplicidad del embarazo. Podemos decirle que nos muestre todos. Quitamos la multiplicidad, quitamos tiempo de gestación y nos piden solamente grupo sanguíneo y factor RH. Entonces aquí tenemos cantidad de partos por grupo sanguíneo y factor RH. Ahí sí no se ve afectado para nada si es embarazo simple, embarazo doble. Esa es la estadística, nos muestra que la gran mayoría de bebés son tipo de sangre O positivo, le sigue A positiva, A positivo y luego B positivo, en el caso de los bebés nacidos en este hospital de Bogotá. Bueno, nos piden promedios máximos y mínimos de peso y de talla. Antes de eso, quiero explicar un tema de estadística, y es cuando el promedio es realmente representativo. Aquí tengo una serie de valores y voy a pedir el promedio para mostrarlo gráficamente, que me parece que es más ilustrativo. Voy a pedirle a Excel que me calcule el promedio de esta columna y voy a graficar aquí el promedio. Y aquí le escribo promedio y voy a compararlo también contra este otro promedio al final de esta otra columna. Voy a pedirle a Excel que me dé el promedio de esta columna. Listo. El promedio pues es el mismo valor, ¿cierto? Bueno, entonces voy a graficar estos dos datos versus con su promedio. Insertar gráfico y voy a pedir gráfico de dispersión para que nosotros veamos qué tan dispersos están los datos. Observemos aquí que los datos son los azules, el promedio es el que está en color naranja. Los datos están muy cerca a la medida central, a una medida central que es el promedio en esta serie de datos. Ahora quiero graficar otra serie de datos. Voy a pedir los títulos y voy a pedir esta otra serie de datos. Y voy a pedir el mismo gráfico, insertar gráfico. El gráfico que quiero es el de dispersión, gráfico de dispersión, los mismos puntos. Notemos en este otro gráfico, la línea del promedio es la línea central, los puntos naranja. Los otros valores son los datos se pueden distanciar mucho del promedio. Cuando los datos se distancian mucho del promedio, el promedio en sí no es representativo. Entonces he querido explicar esto porque a veces nos dicen calcule el promedio del peso y puede que nosotros obtengamos el valor. El asunto es si realmente el peso, el promedio representa una medida central de ese conjunto de datos. Para no tener que estar sacando el gráfico, voy a eliminar los dos gráficos. Lo que nosotros hacemos es calcular la desviación estándar. En este caso la función en Excel se llama desviación estándar de la población. La población es el conjunto de números. Aquí tenemos la desviación estándar de ese conjunto de números. Entre más alta sea la desviación estándar, más variados son los números. Notemos que la variación estándar para el primer rango es de 1, 2. El segundo da 0 porque pues es el promedio. O sea, todas las celdas dicen 16, entonces no hay ninguna desviación, está en 0. Muy bien, porque lo que nos calcula justamente la desviación estándar es la variabilidad.
qué tan distantes del promedio están los datos. Entonces, cuando la desviación estándar es pequeña, 1, 2, 3, 1, la variabilidad de los datos es pequeña, pero cuando ya suma es 100, 300, 500, significa que los datos son muy heterogéneos y de pronto el promedio no es muy diciente. En nuestra tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular, por ejemplo, sobre el peso, o sea, vamos a trabajar con datos de tipo numérico. Voy a decirle a Excel que me calcule el peso. Pero el peso varía mucho dependiendo de la edad de gestación. Entonces, vamos a bajar tiempo de gestación al área de filtros. Ahora, si lo bajamos al área de ejes, pues nos muestra cómo se comporta el peso. Creo que tenemos aquí en tiempo de gestación un filtro. Vamos a decirle que nos muestre todo el tiempo de gestación. Y ahí está todo el tiempo de gestación. Voy a quitarle las etiquetas, pero lo que ha hecho Excel es calcularme la suma del peso. Pero no quiero el peso para todos. Sabemos obviamente, podríamos calcular nosotros un peso promedio. Y este es el peso promedio, pero tanto en bebés nacidos a término, en el peso promedio, tanto en embarazo simple como en embarazo doble. Pues bueno, sí nos muestra cómo evoluciona el peso en los bebés, puede ser, ¿no? Pero analicemos cómo se comporta el peso específicamente en los bebés nacidos en la semana 39. Entonces voy a pedirle a Excel que me calcule los bebés nacidos en la semana 39. Así, solamente la semana 39. Este es el peso. Es más, voy a volver a bajar el peso. Voy a bajar el peso nuevamente. Y entonces voy a pedir aquí en la tabla, primero, que me dé el valor máximo. Segundo, que me dé el valor promedio. Y luego que me dé el valor mínimo. Listo. Aquí esta tabla me muestra el peso promedio, el valor máximo, valor mínimo y el peso promedio. Pero podríamos decir nosotros que la gran mayoría de bebés nacidos en la semana 39 tienen un peso promedio de 3110. Notemos que el rango de la distancia que hay entre el peso máximo y el peso mínimo es muy alto. Calculemos por un instante, voy a quitar esto, voy a pedirle que nos calcule la desviación estándar. Entonces le decimos calcúleme la desviación estándar. Con eso, ¿qué sabemos nosotros? Según el valor de la desviación estándar sabemos si el peso, si el promedio, sí representa los datos. Como la desviación estándar está en 369, es una desviación estándar muy alta. Significa que los datos varían mucho. Y lo pudimos ver ahorita que calculamos justamente el peso máximo, el mínimo y el promedio. Voy a volver a bajar aquí peso otra vez y peso otra vez. Entonces voy a pedir el peso promedio, el máximo primero, peso máximo, voy a pedir el peso promedio y voy a pedir el peso mínimo. Aquí donde dice suma de peso, le pido el peso mínimo. Pero entonces decía que el promedio es posible que no nos represente toda la población. Cuando el peso promedio no nos representa a toda la población, recordemos, ¿cómo hago para saber si el promedio sí representa a la población? Calculamos la desviación estándar. Si la desviación estándar entonces es muy alta, mejor hacemos otro análisis que lo voy a proponer a continuación. Voy a hacer lo siguiente, esta es la tabla original y le voy a pedir a Excel que me filtre los datos por tiempo de gestación. O sea, quiero que me muestre solamente aquellos registros donde el tiempo de gestación es de 39 semanas. En la parte de abajo, Excel, abajo a la izquierda, en la barra de estado, me indica cuántos registros ha filtrado. Dice que se encontraron 1.392 registros. Peso de 39 semanas. Ahora nosotros podemos calcular, aquí están
tanto masculino como femenino. Hay una pequeña diferencia. Podríamos nosotros calcular, bueno, calculémoslo para ambos y luego miramos. Listo, estoy trabajando no sobre la tabla dinámica, estoy trabajando sobre los datos originales y lo único que he pedido por lo pronto es que me filtre los de semana 39. ¿Para qué he pedido esto? Para sacar una gráfica con pesos. Shift Fin, flecha hacia abajo. He seleccionado los 1392 registros. Noten que aquí en la barra de estado me indica. Le podemos decir Excel insertar gráfico. Y Excel nos propone dos gráficos que me parecen muy interesantes. Uno, el histograma. Este histograma me parece espectacular porque nos indica cómo se comporta el peso en esos 1392 bebés. Podemos agregarle etiquetas de datos y voy a mover la hoja a una hoja nueva, mover el gráfico a una hoja nueva. Quiero mirar a ver si de pronto en un fondo blanco, en un fondo negro, sí puede verse así, me parece que se ve bien. Y este es el comportamiento del peso. Entonces vamos a escribir aquí peso en nacidos en semana 39. El promedio no es muy elocuente, en tanto que aquí podemos ver que el peso varía, no alcanzo a ver bien la cifra, pero dice aquí abajo 2000, 2600, 2700, como hasta 3400 gramos. Notamos que cuando seleccionamos, también Excel nos propuso un gráfico de Pareto. También es muy importante el gráfico de Pareto, porque ¿qué es lo que nos está mostrando el gráfico de Pareto? Voy a moverlo a una hoja nueva. Y este gráfico, los dos gráficos, pienso, son muy buenos para incluirlo nosotros en nuestros informes que hacemos en Word de perfilamiento de nacidos vivos, porque estamos produciendo información. ¿Y qué información estamos produciendo? Estamos indicando que en nacidos en semana 39, estamos hablando peso en nacidos semana 39, ¿no? Peso en nacidos en semana 39. ¿Cómo se comporta el peso en los nacidos en la semana 39? La línea roja se lee con el eje vertical derecho, entonces nos podemos decir el 70% de los bebés nacidos en la semana 39. Vamos a ver cuál es el peso mínimo que tiene aquí. Nos dice la gráfica 3040, 3160, 2820, 2800, 2600, o sea, el 70% varía entre 2680 y el valor más alto 3400 gramos. Entonces, ahí ya damos una información más exacta. Vea, el 70% de los bebés nacidos en la semana 39, su peso varía de 2680 a 3400 gramos. Y damos una distribución de la frecuencia, de qué tan frecuente, cuál es el peso más frecuente o cuáles son los pesos más frecuentes. Los dos gráficos me parecen más ilustrativos que solamente decir nosotros con la tabla dinámica el peso máximo, el peso promedio y el peso mínimo. Ahora, aquí he pedido semana 39, pero podemos pedir aquí en el filtro, y es lo que nos piden en el gráfico. Nos dicen nacidos a término, llamando nacidos a término a los nacidos entre la semana 37 o más de 37. Y aquí tenemos el peso máximo, tenemos ahí ya el peso máximo, el promedio y el mínimo en los nacidos en esas semanas. Ahí tenemos ese gráfico. Tal vez es más fácil leerlo nosotros. Vamos a mirar a ver en el gráfico si mejor cambiamos el tipo de gráfico a un gráfico de barras. En el gráfico de barras
pues nosotros podemos estirar un poco hacia abajo y queda más fácil de leer. Entonces, este es el peso promedio, máximo y mínimo. Máximo es el azul, el promedio es el que está en color naranja y el mínimo es el que está en color gris. En la tabla también nosotros podemos pedir, en el filtro de tiempo de gestación podemos decirle, bueno, quiero que me filtre no solamente los nacidos en la semana 39, sino los que nacieron en la semana 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Listo. Verificamos el filtro para estar seguros que lo hemos hecho bien, de la 37 a la 43. Ahora sí, y tenemos tanto niños como niñas. Y volvemos a mirar, a seleccionar todo el peso. Miramos desde arriba aquí, desde la fila número 2, Shift, fin, flecha hacia abajo. ¿Cuántos registros estamos seleccionando? 3.894 de los 4.520. 3.894 de los 4.520 están en ese rango. La tabla dinámica también podría indicarnos algo así. Vamos a decirle, por ejemplo, que no me calcule. Bueno, aquí están todos. Ahorita vamos a verificar para que nos indique la tabla dinámica si son 3.894. Sigamos calculando la distribución del peso. Insertar gráfico y vamos a pedir los mismos dos gráficos que pedimos ahorita. Vean. Esta es la distribución del peso en los nacidos a término de 3.800 entre semana 37 a semana 43. La gran mayoría de bebés están en el peso entre 2.722 gramos hasta 3.345, indicándonos la frecuencia. La frecuencia es cuántos nacimientos tenemos en cada uno. Voy a mover el gráfico a una hoja nueva para ver si vale la pena dejarle los números. Parece que sí, los números pueden ser legibles, entonces los podemos leer allí. Voy a darle color negro, color negro, diseño, color negro, no, color azul no, el negro sí me parece bien, pero por algún motivo no tengo ahorita el color negro disponible. Bueno, esta distribución del peso es más importante que esta distribución. Aquí por semanas. Aquí nos indica, bueno, claro está que en esta distribución que acabamos de ver, aquí están todos los bebés, semanas de 37 a 43 semanas. Muy buena esa distribución del peso. Se puede incluir en nuestro informe, en nuestro perfil de nacidos vivos. Y aquí tenemos en el perfil ya semana por semana. Ya mostré ahorita cómo lo hacíamos solamente para semana 37. Nos piden en la tabla dinámica esta misma información. Notemos aquí, para los nacidos en la semana 37 o más, para los nacidos en la semana 32 a 36. Entonces nosotros aquí también podemos pedir el filtro y le quitamos el chulito a todos estos, los que habíamos elegido, y vamos a elegir semana 32 a 36. Aquí vamos 35, 36. Y aquí tenemos cómo se comporta el peso en los nacidos en semana 32 a 36. Igual el peso máximo, mínimo y el promedio. Y en la tabla podemos también, en la tabla de nacidos vivos, entonces vamos a ir al filtro de tiempo de gestación. Le decimos que no queremos estos, los dejamos todos en blanco. Y vamos a pedir semana 32 a 36. Listo. Semana 32 a 36. Ahora son 527 en esa clasificación. 527. Y vamos a seleccionar todos. Shift fin, flecha hacia abajo. 527. Y vamos a pedir el gráfico. Insertar gráfico.
Y aquí tenemos nuestro histograma de frecuencias, indicándonos Excel que en los nacidos entre semana 32 a 36, la gran mayoría, la distribución del peso, de la frecuencia del peso, está entre 1820 gramos hasta 2820. Entre 1820 hasta 2820, una diferencia de 1000 gramos, pero tenemos aquí la distribución de frecuencias. Al pedir las etiquetas nos indica cuántos nacimientos tenemos en cada una de esas categorías. La mayoría, podríamos decir, entre 2020 gramos hasta 2620 gramos. Esto es más ilustrativo que lo que nosotros estamos mostrando aquí con la tabla dinámica. Pero las dos herramientas son necesarias para hacer el perfilamiento de los nacidos vivos. La tabla dinámica, el ejercicio nos pide los nacidos antes de la semana 32 y algo de los de embarazo doble. Pero eso ya nosotros lo podemos ver aquí y sigue. Si nos piden, por ejemplo, vamos a pedir todo el tiempo de gestación. Todo el tiempo de gestación, queremos embarazo doble, entonces vamos a pedir multiplicidad del embarazo. Y en el área de filtro queremos solamente para los de embarazo doble. Entonces, aquí estamos mostrando cómo se comporta el peso, pero en todas las semanas de gestación, desde la semana 26 hasta 40. No podríamos, pienso yo, no sería bueno, no sería responsable mezclar los que han nacido antes de la semana 34. Vamos a hacer un análisis de los nacidos en embarazo doble, ¿cierto? Embarazo doble después de la semana 34. Aquí nosotros podemos igual quitarle y vamos a decirle después de la semana 34. Sabemos que la mayoría de partos en embarazo doble ocurren de la semana 34 a la 37, según lo habíamos visto al comienzo. Aquí le pido que me grafique el peso máximo, mínimo y promedio en todas estas semanas, de la 34 a la 40. Y aquí podemos verlo. En la tabla original, tabla de nacidos vivos, este gráfico lo voy a mover a una hoja nueva, cinta de diseño, mover el gráfico a una hoja nueva. Listo, y vuelvo con la tabla de nacidos vivos. Vamos a ver el filtro que tenemos en tiempo de gestación. Ese gráfico que acabamos de ver es para los nacidos entre la semana 32 a 36. Ahora voy a pedir de la semana 34 en adelante, 37, 38, 39, 40. De la 34 hasta la 43, todos, ¿cierto? De la 34 en adelante. Excel me dice, pues tengo 4.331, pero es que no le he pedido los de embarazo doble. Entonces, aquí multiplicidad del embarazo, entonces le digo, me interesa solamente los de embarazo doble. Entonces Excel dice, tengo 94 de los 111 embarazos dobles, 94 nacieron después de la semana 34. Ahora sí quiero saber el peso, cómo se comportó el peso en todos estos bebés. Listo, entonces vamos a seleccionar Chifin, flecha hacia abajo, y me indica aquí Excel que en efecto tengo 94 registros seleccionados. Y vamos a pedirle insertar gráfico, y tenemos aquí nuestro histograma, un histograma muy fácil de leer. Y aquí tenemos con etiquetas de datos cuántos nacimientos. Entonces, en embarazo doble, ¿qué tanto varía? La gran mayoría de los que nacen después de la semana 34, su peso varía entre 1990 gramos hasta 2570, una diferencia de 600 gramos. Pero ahí está la mayoría. Y este gráfico es quizás más ilustrativo que este, aunque este está semana a semana. Igual los dos gráficos los podemos incluir porque se trata de producir información de la tabla de nacidos vivos. Podemos incluir nuestra tabla en nuestro informe de Word
la tabla semana a semana y podemos incluir nuestros histogramas que hemos fabricado indicando cuántos nacen en cada una de esas semanas o cómo se comporta el peso. Igual que hemos hecho nosotros con el peso, podemos hacerlo con la talla. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de este perfilamiento de nacidos vivos? Las preguntas guías que aparecen aquí son solamente eso, unas preguntas guías, pero nosotros podemos ampliar ese tipo de preguntas con los análisis que estamos haciendo. Algunas informaciones las obtenemos con tabla dinámica y otras la obtuvimos directamente con la hoja original, la tabla original. Y la idea es trabajar así, con ambos, original. Yo tenía la duda de cuántos son los nacidos. Voy a decirle que me cuente. Ahí están los 4520. ¿Cuántos son los nacidos después de la semana 37? Tiempo de gestación. Pero entonces en tiempo de gestación, voy a decirle, le quito el 34, 35, 36, de la semana 37 en adelante, 3.894. O sea que estaba muy bien la información que nosotros habíamos obtenido. Bueno, aquí tengo suficiente información para el perfilamiento de los nacidos vivos.